Tutieu envía un saludo cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y muchas cosas buenas. Hoy vamos a descubrir cómo la tercera mañana en el bosque cambió todo para Lin, Yuri y Tutu. En el episodio anterior, Lin siguió en secreto la moto de Yuri hacia el bosque y estuvo a punto de descubrir el escondite de Tutu. Pero en el último momento perdió la pista y volvió a casa con más preguntas que respuestas. En la historia de hoy, su obsesión la lleva a regresar, mientras Yuri en silencio lleva una comida caliente a Tutu Trong, la vieja choza de bambú. Presten atención y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene seguro que los sorprenderá. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campana porque las próximas situaciones serán aún más intensas. Lin no escuchó a los pájaros ni al viento. Al principio solo vio el espacio vacío donde su moto roja se suponía que debía estar. El camino de tierra estrecho permanecía quieto bajo la luz tardía de la mañana, el mismo camino que ella había recorrido durante 3 días seguidos. El gran árbol de pomelo seguía allí proyectando una sombra irregular sobre el suelo. Las marcas de las ruedas seguían visibles apenas en la tierra seca, pero su moto había desaparecido. Durante unos segundos, su mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. Dio un paso, luego otro, mirando a la izquierda y a la derecha como si su vieja moto roja pudiera estar escondida detrás de una roca, un arbusto o cualquier cosa. No había nada. La garganta se le cerró cuando los recuerdos volvieron en fragmentos, apagar el motor, saltar apresurada, sus ojos clavados en la entrada del bosque. Sus dedos se deslizaron sobre la llave. La forma en que quedó colgada en la cerradura cuando ella corrió hacia las copas de los árboles, demasiado centrada en seguir el rastro de Yuri para darse cuenta. Le había entregado su moto a un desconocido en bandeja de plata. Los dientes de Lin se apretaron hasta doler. Miró al suelo donde su moto había estado y lo único que vio fue su propia imprudencia devolviéndole la mirada. Una risa hueca se escapó de ella, amarga y sin una pizca de humor. «Increíble», murmuró por lo bajo. El bosque a su alrededor, que unos minutos antes parecía un acertijo, ahora se sentía como un público burlón. Los pájaros cantaban en algún lugar arriba. Una rama crujió con el viento. El mundo seguía moviéndose como si no acabara de quitarle algo. Dio una patada fuerte al suelo, levantando un pequeño polvo en el aire. No sirvió de nada para calmar el nudo en su pecho. A varios kilómetros del pueblo. Sin vehículos, sin avances y sin nada que mostrar, después de 3 días siguiendo el bosque, persiguiendo la sombra de Yuri y los rumores sobre el escondite de Tutu. La rabia estalló primero, aguda y ruidosa, pero mientras se quedaba ahí respirando el calor sofocante, empezó a hundirse volviéndose algo más pesado y peligroso. No se trataba solo de una moto perdida, se trataba de perder frente a Yuri. Tragó saliva obligándose a apartarse del suelo vacío y empezó a caminar por el sendero polvoriento. Con cada paso, la realidad se hundía un poco más en su mente. El sol subía empujando el calor contra sus hombros. El sudor le corría por el cuello empapando la parte baja de su camisa. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada pisada. Detrás de ella, el árbol de pomelo y el borde del bosque se hacían cada vez más pequeños. Solo unas horas antes, esta mañana había empezado diferente. La luz del tercer día llegó suave y borrosa sobre los campos. El rocío seguía en las hojas del pomelo como pequeñas gotas de cristal. El aire estaba lo bastante fresco como para erizar la piel y el cielo brillaba en un tono gris azulado tranquilo, el tipo de luz que suele hacer que el mundo parezca más calmado. Para Lin, solo hizo su concentración aún más nítida. Había detenido su vieja moto roja, justo bajo el mismo árbol de pomelo, el motor vibrando como un anciano testarudo, y sus ojos fijos en el camino estrecho que se perdía en el bosque.
Sus dedos giraron la llave apagando el motor en medio del caos, y sin pensarlo más, pasó la pierna por encima dejando que sus botas cayeran al suelo con decisión. Una rápida mirada alrededor. No había nadie en el camino, ningún campesino, ninguna mirada curiosa, solo el campo tranquilo y los árboles frente a ella. Se apresuró hacia el bosque con el corazón latiendo rápidamente por la mezcla familiar de frustración y obsesión. Fuera de esa pared verde, Uri está escondiendo algo. Escondiendo a alguien. Y ella se negaba a dejar que él siempre fuera un paso adelante. Sus botas pisaban las ramas caídas y las hojas secas. Cada crujido sonaba demasiado fuerte en el silencio de la mañana. Cada pocos metros se detenía, escuchaba y dejaba que sus ojos recorrieran el suelo. Escuchaba una ligera alteración en la tierra. Había una huella difusa que podría ser de un zapato o de un animal salvaje o tal vez nada en absoluto. El bosque solo respondía con el canto de los pájaros y el viento que soplaba entre las ramas. Se sentía como si todo hubiera sido limpiado. Como si alguien hubiera pasado antes que ella barriendo todas las pistas. «Yuri, ¿a dónde la estás llevando?», murmuró entre dientes, entrecerrando los ojos hacia el laberinto de árboles. «¿Por qué siempre vas delante cada vez?». Los minutos se estiraban, tal vez 20, tal vez 30, hasta que el tiempo comenzó a sentirse pegajoso como resina adhiriéndose a sus nervios. Sus pasos empezaron a volverse un poco más pesados, no porque quisiera rendirse, sino porque sentía que estaba dando vueltas sin acercarse más. Finalmente volvió a la orilla del bosque, enfadada pero aún planeando su siguiente movimiento. Y luego lo vio, o mejor dicho, no lo vio. La moto había desaparecido, la llave olvidada, el único camino de regreso a casa quitado de ella tan fácilmente como si alguien hubiera recogido una moneda caída. Ahora caminando por el camino mientras el calor aumentaba, los recuerdos regresaban lentamente, cruelmente. «¿Cómo pude ser tan imprudente?», murmuró apretando los dedos en un puño. Un pequeño camión rugió acercándose desde la distancia, su motor retumbando en el aire tranquilo. Cuando se acercó, el conductor la miró por la ventana. Una mujer solitaria cubierta de polvo con el cabello ligeramente pegado a la frente sudorosa y una expresión de ira en su rostro. Su pie presionó suavemente el acelerador. Luego, al ver su expresión, pisó el pedal con más fuerza y siguió conduciendo. Lynn no levantó la mano para saludar. No quería ayuda, quería el control. Y controlar significaba entender exactamente cómo Yuri había convertido este bosque en su territorio. Su mente regresó al día anterior, al camino estrecho, al momento en que estuvo segura de que lo alcanzaría hasta que apareció Tuang. Tuang, callado, aparentemente inofensivo, apareció justo en el momento adecuado para bloquear su camino, sonriendo como si fuera un hombre cualquiera pasando por allí. En ese momento lo había considerado solo una molestia. Ahora, cuando solo quedaban los ecos de sus propios pasos como compañía, la aparición de él no parecía una casualidad, sino una estrategia. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué en ese momento? «¿Y si no eres tan separado como pretendes, Tuang?», murmuró entrecerrando los ojos al mirar el camino vacío frente a ella. Pieza por pieza una nueva imagen comenzó a formarse en su mente. Si Uri era el que se movía en la luz, entonces Tuang podría ser la oscuridad el que suaviza sus huellas, la pared invisible, el escudo silencioso entre ella y la verdad. Cuando el techo de la aldea finalmente apareció en el horizonte formando una sombra contra el cielo brillante, la ira de Lynn comenzó a cambiar de forma. El sentimiento de la moto perdida aún estaba allí, agudo y vergonzoso, pero debajo de esa capa de rabia, algo frío comenzó a convertirse en cálculo, sospecha, y una promesa que ella se hacía a sí misma en silencio. Encontraría el escondite de Tutu, pero antes que nada descubriría exactamente quién estaba del lado de Tutu.
Mientras los pies de Lin la llevaban de vuelta a las casas, los sonidos y las personas que no sabían lo que estaba planeando, otro amanecer comenzaba a abrirse al otro lado del bosque. Allí la luz del sol se colaba suavemente entre las rendijas del bambú, iluminando una pequeña área escondida donde se erguía una vieja choza. Las paredes estaban hechas de tablas viejas y bambú entrelazado. El techo estaba parcheado en algunos lugares, chirriando cada vez que el viento suave lo empujaba. Para la mayoría de la gente podría parecer deshabitada, pero para Yuri este era el único lugar en el que podía pensar para encontrar seguridad. En una tranquila cocina en la granja, esa misma mañana él trabajaba sin prisa, concentrado. Una sartén con pollo chisporroteaba en la estufa, la piel dorándose hasta volverse brillante. El aroma de la salsa de soja y el ajo se había esparcido por toda la habitación, cálido y acogedor. A un lado, los fideos salteados con verduras ya se habían enfriado un poco en una sartén grande con vapor, levantándose suavemente. Él trabajaba en silencio, pero sus pensamientos no lo estaban. Hoy es el tercer día, la tercera mañana de salir a escondidas, la tercera mañana de arriesgarse, la tercera mañana con la esperanza de que el bosque mantendrá nuestros secretos. Metió el pollo frito en una caja, luego lo envolvió cuidadosamente con papel encerado para mantener el calor. Luego, los fideos salteados divididos en porciones ordenadas. Una pequeña botella de té de hierbas aún tibia fue cerrada y suavemente colocada en la cesta. Nada elaborado, solo comida que daba la sensación de estar en casa. Cuando salió la niebla, empezó a despejarse. Revisó el patio por costumbre, su mirada recorriendo el campo tranquilo. No había moto roja bajo el árbol de pomelo. No había sombra de alguien escondido detrás de un árbol. Solo el viento soplaba entre las hojas. Sin embargo, no se relajó completamente. Ajustó la cesta en la parte delantera de la moto, ajustó su abrigo negro y se dirigió hacia el camino secreto que solo él y Tuang conocían. El bosque lo saludó con zonas frescas y rayos de luz tenues. Mientras manejaba la moto por el sendero estrecho, redujo la velocidad, sus ojos recorriendo el suelo automáticamente. A lo largo del camino, una serie de huellas borrosas cruzaban el sendero, demasiado pequeñas para ser suyas, pero demasiado recientes para ser huellas viejas. Así que ella había llegado. Redujo un poco más la velocidad, apretando los dientes, escuchando la respiración del bosque. Silencio. La persona que había estado allí ya se había ido. Solo entonces respiró aliviado antes de continuar adentrándose más entre los árboles hasta que la vieja choza de bambú apareció medio oculta detrás de la hierba alta y las sombras inclinadas. Apagó el motor y estacionó detrás de una espesa capa de bambú, justo donde no se podía ver desde un ángulo claro. Con la cesta en mano caminó unos últimos pasos, cada uno más ligero que ayer. Una cálida fragancia lo esperaba frente a él, y él lo sabía. Yuri se detuvo en la puerta de la choza de bambú, apoyando una mano en el marco de bambú, mientras con la otra sostenía firmemente la cesta de alimentos a su lado. Dentro, la luz tenue y suave se filtraba, creando rayos finos sobre el suelo rugoso y el barril que usaban como mesa. Fuera, el bosque se sentía afilado y alerta. Pero aquí todo se recogía en una pequeña habitación y la chica esperaba dentro. «¿Tú, Ture?», dijo suavemente. Ella levantó la cabeza desde la pared en la que se estaba apoyando con las rodillas recogidas bajo una manta delgada. Su cabello estaba recogido de manera suelta y la oscuridad aún descansaba bajo sus ojos. Pero al verlo, la rigidez en sus hombros pareció relajarse. «¡Has llegado!», susurró. Él entró y dejó la cesta sobre el barril. El aroma del pollo frito y los fideos salteados se esparció rápidamente por la choza, disipando el olor a moho del bambú y la tierra. «Te lo dije», respondió él. «Lo mismo de siempre: pollo frito, fideos salteados y té caliente».
Una pequeña sonrisa brilló en sus labios. Algún día, susurró ella, oleré el olor del pollo frito y pensaré que estoy a salvo. Eso es lo que quiero. Yo también, dijo él. Hay peores significados para un olor. Él abrió las cajas de comida con manos firmes. El pollo dorado seguía crujiente, los fideos aún emanando un leve vapor. Puso un trozo de pollo en su tazón y empujó los palillos hacia ella. «Come», dijo. «Primero la fuerza, lo demás viene después». Ella probó un bocado. El sabor la transportó de inmediato a la granja. Los largos días terminados con una comida caliente y risas suaves en lugar de miedo. «Es igual que cuando todavía creía que esa casa era un hogar», susurró ella. «Dejó de ser un hogar cuando ya no era seguro para ti», respondió él. «La casa solo es madera y paredes». Él empujó el plato de fideos un poco más cerca. «No solo comas pollo, ya sé cómo eres». Sus ojos se suavizaron. «¿Vas a venir mañana sin importar lo que haga?» «Sí», respondió él simplemente. Un momento después comieron en silencio. El techo crujió. El viento soplaba a través de las paredes de bambú. Los pájaros cantaban en algún lugar sobre los árboles. Dentro, el tiempo parecía detenerse alrededor de 2 tazones de arroz, una mesa y el frágil vínculo entre ellos. Cuando ella casi había terminado los fideos, dejó los palillos a un lado y abrazó el borde del barril. «Preguntaste si Lynn vendría». Él pensó en las huellas borrosas en el estrecho sendero, la sensación de que el bosque lo había estado observando. «Sí, ella vino», dijo él. «Pero ya se ha ido. Aún no ha encontrado este lugar. Si te alejas del camino y solo me contestas a mí, estarás a salvo aquí». La palabra «segura» penetró en ella. Un segundo su garganta se cerró y tuvo que mirar hacia otro lado. «Antes no me importaba esa palabra», admitió. «Ahora siento que es lo único que la vida me pide». Él vertió té desde la pequeña tetera. El suave aroma de las hierbas ascendió flotando entre ellos. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza de metal caliente y dejó que el calor ayudara a calmar su respiración. «¿Te arrepientes?», preguntó suavemente. «¿Ayudarme a ocultarme permitir que su ira también se dirija hacia ti?» Él la miró fijamente a los ojos sin parpadear. «Si te hubiera dejado con ella, eso me habría atormentado», dijo. «Esto no». Sus ojos brillaron. Ella bajó la cabeza dejando que el vapor difuminara su visión en lugar de las lágrimas. «No sé cómo agradecerte por esto», susurró. «Aquí estoy», respondió él. «Sigue siendo tú. Eso es suficiente». A lo lejos, por el polvoriento camino hacia el pueblo, Lynn caminaba con los dientes apretados y las manos convertidas en puños. El calor la oprimía en el cuello. El polvo cubría sus botas y cada paso trituraba recuerdos. El espacio vacío bajo el árbol de pomelo. No había moto roja ni motor. Solo las huellas de las ruedas y el eco de la llave que dejó olvidada en la cerradura como una tonta. «Si no la hubieras ocultado», murmuró, sus ojos ardían. «No tendría que estar caminando así». Sus pensamientos pasaron por Tuang. Tuang, silencioso, educado, fácil de pasar por alto, quien había cruzado su camino ayer, justo cuando ella se acercaba a Uri. En ese momento lo había considerado solo una coincidencia. Ahora, cuanto más lo repasaba, más sentía que no era casualidad. «Si estás ayudándolos», susurró entre dientes. «Lo descubriré. Y cuando lo haga, destrozaré a cada uno de los que estén de su lado».
Con cada paso su ira se enfrió convirtiéndose en algo más firme y calculado. De vuelta en la choza de bambú, esa decisión fría aún no les había llegado. Tutu terminó los últimos fideos y se recostó un poco manteniendo la taza caliente en las manos. Cuando miró a Yuri, sus ojos ahora estaban llenos de confianza pero también con algo de culpa. «He complicado todo para ti», dijo suavemente. «Tienes tu empresa, tu trabajo, tu lugar, y aún así traes comida al bosque para mí». «No eres lo que hace que mi vida sea difícil», respondió él. «Eres lo que no puedo soltar. Si protegerte complica las cosas, me adaptaré». «¿Crees que Lin alguna vez se detendrá?», ella preguntó. Él guardó silencio por un momento. «No», dijo honestamente. «Las personas que temen perder lo que creen que les pertenece nunca se detendrán, pero eso no significa que consigan lo que quieren». «¿Y qué debería hacer yo?», susurró ella. «¿Solo seguir escondiéndome y esperar a que lo resuelvas? Por ahora te escondes y sobrevives», dijo él. «Estoy hablando con las personas en las que confío. Encontraré la manera de que cuando salgas de este bosque no sea para huir, sino para vivir». Esas palabras se asentaron entre ellos como un puente frágil hacia un futuro que ninguno de los dos podía ver claramente, pero que ambos deseaban alcanzar. Sus hombros se relajaron un poco. «Entonces, hasta ese día», dijo una pequeña sonrisa apareciendo. «Seguiré esperando tu pollo frito y tus fideos salteados». Él también sonrió. «Entonces seguiré trayéndolos». Recogió las cajas y empaques vacíos los metió en la cesta. Antes de irse miró a su alrededor en la choza para asegurarse de que no dejara nada que pudiera traicionar a ella. Cuando se dio la vuelta para salir, ella extendió la mano y tomó su manga. «Uri». Él se detuvo. «Gracias», dijo simplemente. Esas dos palabras llevaban todo lo que él había hecho para que ella pudiera soportarlo, y cada mañana que elegía venir, él asintió. «Si escuchas pasos que no sean los míos, no respondas», le recordó. «Aunque te llamen por tu nombre o por el mío». «Lo entiendo», respondió ella. Él salió hacia la luz más intensa. El bosque ahora parecía más ruidoso, cada crujido y susurro presionando contra sus oídos. Se dirigió hacia su moto oculta llevando consigo el calor de la choza como algo frágil que no estaba dispuesto a soltar. En otro camino, Lin también caminaba. Su ira se había reducido a sospecha. Sus pensamientos giraban en torno a un hombre tranquilo que nunca había prestado atención antes. Tuang. Sus caminos no se cruzaron ese día. Pero la mañana en que Lin perdió la moto y Uri y Tutu compartieron una cálida comida en la vieja choza de bambú, fue solo una pequeña isla de paz. Una isla que sería la primera en temblar, cuando todos sus secretos finalmente se encontraran. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi giữa bàn đảo ngữ lạnh, sợi mi lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài vườn, tiếng côn trùng rả rích và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã
yêu hay trách nhiệm để chưa có đủ căn đảm để cô đã không